El silbato de la locomotora rompió el silencio de la mañana de verano de 1942. Un tren de mercancías se detuvo en una pequeña estación en medio del bosque polaco. La gente empezó a desembarcar por las estrechas puertas de los vagones. Hombres, mujeres, niños, familias enteras cargando sus últimas esperanzas en maletas desgastadas y bultos improvisados. Algunos aún conservaban fotografías amarillentas de sus hijos, otros protegían documentos importantes cosidos en los pliegues de sus ropas. Chill Reichman, un joven judío de Varsovia, viajaba en uno de esos transportes. Años más tarde describiría ese momento. Éramos unos 140 en el vagón de carga. Era un espacio extremadamente estrecho, con un aire denso y rancio. Estábamos todos apretados unos contra otros. Lo que Chill no sabía era que estaba a punto de convertirse en una de las pocas personas de la historia que sobreviviría para contar lo que realmente ocurrió en ese lugar. El viaje hasta allí había durado horas. Dentro de los oscuros vagones, familias se apiñaban con desconocidos. Los niños lloraban de sed. Los ancianos murmuraban oraciones en hebreo. Aún había esperanza, una esperanza terrible e ingenua de que los llevaran a campos de trabajo en el este, donde podrían comenzar una nueva vida. Durante el viaje hablaron de lo que les esperaba. Los padres tranquilizaron a sus hijos. Llegaremos pronto al nuevo lugar, trabajaremos y estaremos juntos. Las madres se prepararon mentalmente para organizar sus nuevos hogares. Los hombres hablaron sobre el tipo de trabajo que encontrarían. Era imposible imaginar lo que realmente les esperaba. Alrededor del pequeño andén donde paraba el tren, flores de colores adornaban una fachada limpia y ordenada. Letreros bien pintados indicaban la dirección a ciudades lejanas, Białystok, Volkowisk. Un reloj en la pared siempre marcaba la misma hora optimista. Incluso había un mostrador de información de la Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana, donde los prisioneros uniformados prestaban servicio con aparente normalidad. Todo parecía una estación de tren normal, incluso hermosa. Pero algo andaba mal en el aire, un olor dulzón y nauseabundo que nadie podía identificar. Humo se elevaba a lo lejos entre los árboles. ¿Y por qué solo llegaban trenes, pero ninguno salía? Esta no era una estación cualquiera, era Treblinka II, el campo de exterminio más mortífero del régimen nazi. Entre julio de 1942 y agosto de 1943, en tan solo 13 meses, entre 780.000 y 925.000 personas llegaron en esos trenes. La gran mayoría murió a las 2 horas de desembarcar. Era una fábrica de la muerte camuflada en una estación de tren. Samuel Willenberg, otro sobreviviente, recordó el momento exacto en que bajó del tren. Los hombres de las SS gritaban: «Todos fuera, dejen su equipaje en el andén, se lo devolverán después de ducharse». Incluso décadas después, Samuel aún percibía la convicción en las voces de los guardias. No parecían mentir, porque para ellos se había convertido en una rutina macabra. Lo que hacía a Treblinka tan eficiente no eran solo las cámaras de gas que operaban en la parte trasera del campo. Era todo el espectáculo cuidadosamente orquestado que comenzaba en el momento en que el tren se detenía. Los nazis habían descubierto algo terrible sobre la naturaleza humana. Para matar con la máxima eficacia, era necesario engañar a las víctimas hasta el último segundo. Y este engaño comenzaba al llegar. Los alemanes estudiaron cada detalle de la primera impresión, desde el diseño de la estación falsa hasta los uniformes de los prisioneros que trabajaban en el mostrador de información. Todo estaba calculado para mantener a la gente tranquila, cooperativa y esperanzada. Fue una macabra representación teatral donde las propias víctimas se convirtieron en actores involuntarios de su propia destrucción. La llegada a Treblinka fue concebida para ser lo opuesto a lo que realmente fue. En lugar de pánico, calma. En lugar de desesperación, esperanza. En lugar de muerte, la promesa de una nueva vida. Esta cruel inversión de la realidad fue lo que permitió a los nazis matar a casi 1 millón de personas con tan poca resistencia. Si valoras el contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto,
suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros documentales. Tu me gusta también ayuda a que más personas conozcan esta historia inolvidable. La logística que abastecía a Treblinka con sus víctimas era una operación de una precisión aterradora. La Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana, organizaba estos transportes como si se tratara de una carga comercial normal. Tenían horarios establecidos, rutas establecidas, tarifas calculadas. Todo funcionaba como si fueran pasajeros que pagaban un viaje en tren. Los trenes partían principalmente del gueto de Varsovia, pero también provenían de Radom, Częstochowa, Międzyrzec y otras ciudades de lo que los nazis llamaban el gobierno general, el territorio polaco bajo control alemán. El viaje de Varsovia a Treblinka duraba unas 3 horas, tiempo suficiente para cansar y desorientar a los pasajeros, pero no para causar la muerte de muchas personas durante el viaje. Cada tren transportaba entre 1.000 y 5.000 personas, dependiendo del número de vagones y de su procedencia. Los vagones eran los mismos que se usaban para transportar ganado, estrechos, sin ventanas adecuadas, sin baños, sin asientos. Decenas de familias se apiñaban en cada vagón, compartiendo el poco aire disponible entre adultos, niños y ancianos. Durante el viaje, la gente aún conservaba la esperanza. Hablaban de su destino, especulaban sobre el tipo de trabajo que encontrarían y hacían planes para reorganizar sus vidas. Las madres se preparaban mentalmente para cuidar de sus hijos en el nuevo lugar. Los padres pensaban en cómo mantendrían a sus familias. Algunos habían oído rumores terribles sobre campos de exterminio, pero la mente humana tiene dificultades para aceptar lo impensable. Lo más cruel fue que los propios alemanes cobraron el viaje. Según testimonios de ferroviarios polacos, los nazis pagaban a la Deutsche Reichsbahn una tarifa por kilómetro por cada persona transportada. Era un negocio lucrativo para la compañía. Los nazis trataron el genocidio como una operación comercial, obligando a las víctimas a pagar por su transporte hasta la muerte. Los ingenieros alemanes y polacos que operaban estos trenes conocían a la perfección su destino. El olor proveniente de Treblinka se percibía a kilómetros de distancia. Un olor dulzón y nauseabundo a cuerpos quemados que se pegaba a la garganta y no desaparecía. Algunos ingenieros polacos intentaron advertir discretamente a los pasajeros de los vagones sobre el peligro, pero esto era extremadamente arriesgado y rara vez posible. La línea ferroviaria que conducía a Treblinka era un ramal de la línea principal Varsovia-Białystok. Los alemanes construyeron una conexión especial que conducía directamente al campo. Esta conexión ferroviaria directa era esencial para la eficacia del exterminio. No necesitaban transferir a la gente de un tren a otro ni transportarla en camiones. El tren se detenía literalmente a las puertas de la muerte. Los sonidos que llegaban a los vagones durante el viaje eran los habituales del ferrocarril, el traqueteo de las ruedas sobre las vías, los silbatos del tren, las voces de los maquinistas. Nada indicaba que los llevarían a la muerte. El viaje en sí formaba parte de la estrategia nazi de engaño. Sabían que sería mucho más difícil controlar a la gente desesperada o furiosa a su llegada. Lo más impactante es cómo un sistema ferroviario moderno y eficiente se ha transformado en un arma de genocidio. La misma tecnología que debería conectar a las personas y facilitar el comercio se ha pervertido para transportar a seres humanos a la muerte. Los trenes que deberían simbolizar el progreso se han convertido en símbolos del mayor crimen de la historia. La Deutsche Reichsbahn no era simplemente una empresa que cumplía órdenes, era cómplice activa del genocidio. Sus empleados sabían a dónde iban esos trenes, sabían que no había trenes de regreso, sabían que participaban en algo monstruoso, pero siguieron operando con la típica eficiencia alemana, como si transportaran mercancías comunes. ¿Qué piensa usted sobre la responsabilidad de las empresas que colaboraron con el genocidio nazi? La primera impresión al desembarcar del tren en Treblinka II fue de alivio inmediato. Tras horas apiñados en vagones oscuros y sofocantes, la gente se encontraba en un andén que parecía una estación de tren normal, incluso hermosa. Letreros coloridos y bien pintados
indicaban cómo llegar a ciudades lejanas. Un reloj en la pared siempre marcaba la misma hora. Algunos supervivientes la recuerdan como las 12:20. Macizos de flores bien cuidados adornaban el andén. Incluso había un mostrador oficial de la Deutsche Reichsbahn, con personal uniformado atendiendo a los clientes. Todo era teatro, una puesta en escena macabra y cuidadosamente planificada para mantener la calma y la cooperación de la gente. Franz Stangl, quien asumió el mando de Treblinka II en agosto de 1942, comprendió que el secreto para matar con la máxima eficacia residía en el engaño total. Como confesó años después a la periodista Gita Sereni, la única manera de afrontarlo era hacerlo todo con la mayor rapidez y eficiencia posible. Esta plataforma falsa se construyó tras la destitución del primer comandante, el Dr. Irmfried Eberl, quien había sembrado el caos en el campo. Bajo el mando de Eberl, los cadáveres se amontonaban al aire libre. El hedor a muerte se extendía kilómetros, y esto amenazaba con revelar el verdadero propósito de Treblinka. Stangl, trasladado desde el campo de exterminio de Sobibor, aportó su cruel experiencia engañando a las víctimas. Los letreros de la estación estaban pintados al tradicional estilo gótico alemán, lo que le daba un aire formal y respetable. Los destinos indicados eran ciudades reales de Europa del Este, Białystok, Volkovysk, Baranovichi, lo que sugería que Treblinka era simplemente una parada en el camino hacia el reasentamiento. El reloj, siempre parado a la misma hora, creaba una extraña sensación de tiempo suspendido, como si las horas se hubieran detenido en ese lugar. Los presos que atendían el mostrador de información recibieron instrucciones muy específicas sobre qué decir. Debían confirmar que se trataba de una estación de tránsito, que pronto habría transporte al destino final, pero que primero todos debían ducharse y desinfectarse por razones de higiene. Algunos de estos presos eran intelectuales que hablaban varios idiomas, elegidos específicamente para tranquilizar a personas de diferentes orígenes. Las flores que decoraban la plataforma estaban meticulosamente cuidadas. Franz Stangl insistía en que todo luciera limpio y organizado. Él mismo aparecía montado en su caballo blanco, con uniforme impecable y guantes blancos, como si fuera el comandante de una instalación militar legítima. Esta imagen de normalidad y orden era fundamental para mantener la farsa. Los guardias alemanes y ucranianos que trabajaban en el andén tenían instrucciones claras sobre cómo comportarse. Debían gritar órdenes y aparentar estar ocupados, pero sin mostrar excesiva brutalidad en esta etapa inicial. El objetivo era crear una atmósfera de prisa organizada, no de terror. «Rápido, rápido, deja el equipaje ahí, puedes recogerlo después de la ducha». Jankiel Wiernik, un carpintero polaco que sobrevivió al levantamiento de agosto de 1943, observó. Sobre la puerta de entrada había un letrero: baños y salas de desinfección. Incluso la arquitectura era engañosa. El edificio que albergaba las cámaras de gas se construyó para asemejarse a una gran casa de baños, con ventanas bloqueadas desde el interior, pero que conservaban sus marcos externos para preservar la ilusión. Se pintó una estrella de David sobre la entrada principal, junto con inscripciones en hebreo, lo que sugería que se trataba de instalaciones operadas por las autoridades judías para el bienestar de los presos. Fue una de las mentiras más crueles, hacer creer a las víctimas que otros judíos las cuidaban. Incluso el paisajismo que rodeaba los edificios se mantenía con parterres y plantas ornamentales, creando una atmósfera de normalidad que enmascaraba el exterminio industrial que se desarrollaba en el interior. Todo estaba diseñado para que esos primeros minutos tras la llegada estuvieran llenos de alivio y esperanza, no de sospecha ni miedo. ¿Por qué los nazis invirtieron tanto tiempo y recursos en crear este elaborado teatro de la muerte? En cuanto la gente bajaba de los trenes, comenzaba de inmediato el primer proceso de selección. Guardias alemanes y ucranianos gritaban órdenes en varios idiomas. Hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda. Las familias se despidieron rápidamente, creyendo aún que solo era una separación temporal
para facilitar los procedimientos de baño y desinfección. Pero había un grupo que jamás llegaría a los baños: los ancianos, los enfermos y los heridos. Estas personas fueron conducidas con aparente cuidado a lo que parecía un centro médico. Un gran cartel con una cruz roja decía Lazarett, enfermería en alemán. Había camillas, personal uniformado e incluso algunos instrumentos médicos visibles. Parecía un hospital de campaña bien organizado. Lazarett fue otra mentira mortal. En realidad, era una fosa a cielo abierto, rodeada de sacos de arena donde los guardias de las SS ejecutaban a las víctimas con disparos en la nuca antes de arrojar los cuerpos a hogueras que ardían constantemente. Samuel Willenberg, un sobreviviente que participó en el levantamiento de 1943, recordó: decían que los enfermos recibirían atención médica especial. En realidad, morirían en el acto. La separación entre hombres y mujeres cumplía varios propósitos prácticos y psicológicos. En primer lugar, rompía los lazos familiares que podían motivar la resistencia colectiva. Es mucho más difícil luchar cuando no se sabe dónde están los seres queridos. En segundo lugar, facilitaba el control de los grupos. Los hombres solos eran considerados más peligrosos. Las mujeres con niños pequeños menos amenazantes. La rapidez de esta separación fue crucial para el éxito de la operación. Los guardias gritaban constantemente: ¡Schnell! ¡Schnell! ¡Rápido! ¡Rápido! No había tiempo para largas despedidas ni preguntas. Cualquiera que dudara era inmediatamente empujado o golpeado con porras por los guardias ucranianos entrenados en el campo de Trauniki. Durante este proceso, algunos prisioneros fueron seleccionados para trabajar como Sonderkommandos, comandos especiales. Eligieron a hombres con buena condición física, especialmente aquellos con habilidades profesionales útiles: carpinteros, zapateros, sastres, barberos y cocineros. Estos hombres fueron separados del grupo principal y se les informó que recibirían asignaciones laborales especiales en el campo. Al principio, los Sonderkommandos desconocían su verdadero papel. Solo horas después descubrirían la terrible verdad. Se verían obligados a procesar los cadáveres de las personas que llegaban en los trenes, posiblemente incluyendo a sus propias familias. Chill Reichmann, quien sobrevivió como Sonderkommando, escribió: «Cuando me di cuenta de lo que tendría que hacer, pensé en suicidarme. Pero algo dentro de mí me decía que resistiera, sobreviviera y se lo contara al mundo». Los niños representaban un desafío especial para los administradores del campamento. Eran los más propensos a gritar, llorar o intentar correr con sus padres. Por lo tanto, los guardias desarrollaron tácticas específicas para lidiar con ellos. A menudo mentían, diciendo que la separación era solo para facilitar el baño y que las familias se reunirían poco después. A algunos niños muy pequeños se les permitió quedarse con sus madres, mientras que otros, especialmente huérfanos o niños con aspecto enfermo, fueron enviados directamente a Lazarett. Los guardias recibieron instrucciones de no crear escenas dramáticas que pudieran alarmar al resto del grupo. La arquitectura del campo facilitó esta separación inicial. Desde la plataforma se bifurcaban distintos caminos, que aparentemente conducían a distintos destinos. En realidad, con la excepción de la zona de los Sonderkommandos y el falso lazareto, todos los caminos conducían al mismo lugar: las cámaras de gas. Los alemanes estudiaron la psicología de masas para perfeccionar este proceso. Sabían que las personas separadas de sus seres queridos se vuelven más vulnerables y menos propensas a resistirse. Una madre separada de sus hijos se vuelve desesperada, no rebelde. Un hombre que no sabe dónde está su familia se vuelve confuso, no combativo. ¿Cómo lograron las familias mantener la esperanza incluso cuando estaban separadas en circunstancias tan extrañas? Tras separarse en el andén, los grupos fueron conducidos por un estrecho sendero que los alemanes llamaban Schlauch, que literalmente significa tubería o manguera. Este pasillo, de tan solo 3 metros de ancho, estaba completamente rodeado de altas vallas, entrelazadas con ramas frescas de pino que impedían totalmente la visión de lo que los rodeaba. El Schlauch
Era una siniestra obra maestra de ingeniería psicológica. Su diseño de suaves curvas impedía a las personas ver su destino final hasta que era demasiado tarde para cualquier tipo de resistencia. Para cuando finalmente avistaban las cámaras de gas, ya estaban atrapados en el embudo de la muerte, sin posibilidad de retroceder ni dispersarse. El corredor tenía aproximadamente 100 metros de largo y estaba patrullado por guardias ucranianos armados con fusiles y porras. Estos hombres habían sido entrenados en el campo de concentración de Trauniki, una instalación nazi donde los prisioneros de guerra soviéticos eran convertidos en brutales colaboradores. Fueron seleccionados específicamente por su disposición a obedecer órdenes sin rechistar y a usar la violencia extrema cuando era necesario. Las vallas de Schlauch se construían con gruesos troncos de árboles y se reforzaban con varias capas de alambre de púas. En la parte superior se reponían constantemente ramas de pino para mantener un camuflaje denso e impedir cualquier visión aérea. Vista desde arriba, toda la zona parecía un bosque común y corriente. Ni siquiera las fotografías aéreas de los aliados lograron detectar la existencia del campamento. El suelo del pasillo estaba cubierto de arena suave que cumplía dos funciones: amortiguar el sonido de los pasos de cientos de personas que caminaban juntas y facilitar la limpieza posterior al retirar los cuerpos. La estrechez del camino obligaba a la gente a caminar en fila india, lo que les impedía agruparse u organizar cualquier tipo de resistencia colectiva. Durante el recorrido por Schlauch, los guardias alemanes y ucranianos mantuvieron la farsa hasta el último momento. Siguieron gritando instrucciones sobre la importancia de la higiene personal, la necesidad de trabajar duro en los campos de reasentamiento del este y la naturaleza temporal de la separación familiar. Algunos guardias incluso distribuyeron pequeños trozos de jabón y toallitas para mantener la ilusión. Richard Glasar, un superviviente checo que logró escapar durante el levantamiento, recordó a los guardias gritando: «¡Rápido! El agua de la ducha se está enfriando. Otros grupos esperan para ducharse». La actuación continuó con una perfección teatral hasta los últimos metros del camino. La psicología detrás de Schlauch era cruel, pero terriblemente efectiva. La gente caminaba hacia su propia muerte, creyendo sinceramente que iban a darse una ducha refrescante después del largo viaje en tren. Cuando finalmente comprendían la terrible verdad sobre dónde se encontraban, ya estaban literalmente a las puertas de las cámaras de gas, sin posibilidad de escape. Algunas personas intentaron saltar las vallas o correr en dirección contraria. Los guardias ucranianos tenían órdenes de disparar inmediatamente a cualquiera que intentara escapar. Dejaban cadáveres en el suelo como ejemplo para disuadir a otros. Franz Such, un oficial de las SS que trabajó en el campo, recordó después de la guerra: «No podíamos permitir el desorden. La eficiencia dependía de mantener un flujo constante de personas». El Schlauch también servía como aislamiento acústico natural. Los gritos de las víctimas que morían en las cámaras de gas no llegaban al andén, donde seguían llegando nuevos grupos en trenes. Cada grupo caminaba hacia la muerte sin saber el destino del anterior. Era un sistema perfecto de engaño masivo. Cómo un simple pasillo se convirtió en un arma tan efectiva de control psicológico y exterminio. Al final del Schlauch, la gente llegó a una zona que parecía cumplir con todas las promesas del andén. Un vestuario aparentemente normal y bien organizado, con bancos de madera e instrucciones claras en varios idiomas sobre los procedimientos de higiene obligatorios. Señales bien diseñadas explicaban cómo proceder con lo que llamaban desinfección necesaria para la salud de todos. El vestuario tenía largas filas de bancos de madera y cientos de ganchos numerados en las paredes. Guardias uniformados, algunos hablando yidis o polaco con fluidez, instruían a la gente con fingida cortesía profesional: «Por favor, quítense toda la ropa y cuélguenla en los ganchos. Es muy importante recordar el número del gancho para poder recoger la ropa después de ducharse». Esa instrucción específica, recuerden el número del gancho, fue quizás la más cruel de todas las mentiras. Aseguraba a la gente que definitivamente volverían a vestirse después de las duchas.
Familias enteras se desvestían con cuidado, doblando la ropa con cuidado y guardando documentos importantes, fotografías familiares y objetos de valor dentro de sus zapatos. Los padres tranquilizaban a los niños asustados que empezaban a notar algo extraño a su alrededor. «Solo es un baño, hijo. Nos vestiremos pronto y continuaremos el viaje». Las madres abrazaban a los bebés que lloraban, susurrándoles canciones de cuna para calmarlos. Los ancianos se ayudaban mutuamente a quitarse la ropa pesada, comentando lo bien que estaría darse un baño caliente después del terrible viaje. La arquitectura del vestuario fue diseñada específicamente para reforzar la total decepción. Había ventanas en las paredes, bloqueadas desde dentro, pero con marcos visibles desde fuera, que daban la impresión de un ambiente aireado y normal. El sistema de ventilación funcionaba a la perfección, e incluso había pequeños espejos en algunas paredes para que la gente pudiera refrescarse. Una gran estrella de David fue pintada sobre la puerta principal que conducía a las duchas, junto con inscripciones hebreas que sugerían que las instalaciones estaban gestionadas por las autoridades judías locales. Fue una de las crueldades más refinadas, hacer creer a las víctimas que otros judíos velaban por su bienestar. Los guardias alemanes y ucranianos repartían pequeños trozos de jabón a algunas personas, especialmente a aquellas que mostraban signos de desconfianza o nerviosismo. «Miren, es jabón de buena calidad. Quedarán muy limpios y frescos». El jabón solía estar hecho con materiales recogidos de víctimas anteriores, lo que añadía un nuevo toque de horror a la maquinaria de exterminio. Durante todo el proceso de desvestirse, la gente era constantemente apresurada. «No tarden mucho. Hay otros grupos esperando para usar las duchas». Esta prisa constante impedía cualquier reflexión profunda o cuestionamiento de la situación. Cualquiera que dudara era inmediatamente apartado por los guardias u otros presos, también desesperados por acabar con esto cuanto antes. El vestuario también funcionaba como un eficiente centro de recogida de objetos de valor. Los Sonderkommandos, disfrazados de personal de limpieza, circulaban discretamente, recogiendo rápidamente la ropa y revisándola en busca de dinero, joyas, documentos importantes y cualquier objeto de valor. Todo este material se clasificaba cuidadosamente y se enviaba a Alemania como parte del saqueo sistemático. Jankiel Wiernik, un carpintero que ayudó a construir partes del campo y que posteriormente sobrevivió al levantamiento, observó: «La gente se desnudaba con la misma indiferencia con la que alguien se va a bañar en casa. No tenían ni idea de lo que les esperaba a tan solo unos metros». La absoluta normalidad de la situación era el elemento más importante de todo el engaño nazi. Algunas personas más observadoras empezaron a notar detalles extraños. ¿Por qué tanta prisa si solo eran lluvias? ¿Por qué el personal parecía nervioso a pesar de la fingida cordialidad? ¿Por qué se oía un extraño ruido de motor proveniente de la zona de las duchas? Pero para entonces ya era demasiado tarde para actuar. ¿Cómo han logrado las personas mantener la ilusión de normalidad, incluso ante señales de peligro cada vez más claras? Tras desnudarse por completo en el vestuario, los prisioneros eran conducidos rápidamente a la última sala, las cámaras de gas de Treblinka II. Las pesadas puertas de hierro se cerraban de golpe tras ellos con un estruendo metálico que resonaba en las paredes. Era el último sonido que la mayoría oiría, aparte de sus propios gritos desesperados y susurros de oración en sus últimos momentos de vida. Las cámaras de gas se construyeron en dos fases. Inicialmente, cuando el campo comenzó a funcionar en julio de 1942, contaba con 3 cámaras más pequeñas, con capacidad para unas 200 personas cada una, abarrotadas hasta el punto de asfixia total. En septiembre de 1942, tras la mejora del sistema, se construyeron cámaras nuevas y mucho más grandes, cada una con capacidad para aproximadamente 700 personas hacinadas. El mecanismo de exterminio era relativamente sencillo desde un punto de vista técnico, pero de una eficacia diabólica. Un motor diésel de un tanque soviético capturado bombeaba monóxido de carbono puro a través de tuberías metálicas hacia cámaras selladas. El gas,
completamente incoloro e inodoro, causaba la muerte por asfixia gradual al unirse a la hemoglobina de la sangre e impedir el transporte de oxígeno al cerebro. El proceso de agonía solía durar entre 30 y 40 minutos, aunque los gritos aterradores de las víctimas se oían por todo el campo durante ese interminable lapso. Jankiel Wernick, quien se vio obligado a trabajar cerca de las cámaras, escribió: «Los gritos de las víctimas se oían a gran distancia y continuaron durante unos 15 minutos, hasta que las voces se convirtieron en gemidos apagados y luego en un silencio absoluto». Para mantener la farsa de la ducha hasta el último segundo, las cámaras contaban con duchas falsas cuidadosamente instaladas en el techo. Al entrar, la gente veía lo que parecían duchas normales en un gran baño público. Solo cuando empezó a bombearse el gas letal, se dieron cuenta de la terrible e irrevocable realidad de su situación. En ese momento final, con cientos de personas desesperadas hacinadas en un espacio claustrofóbico, no había ninguna posibilidad de escape ni resistencia. Las puertas estaban selladas desde fuera con sólidas cerraduras de hierro. Las paredes eran demasiado gruesas para romperse. Las ventanas eran simplemente pinturas realistas sobre las paredes de hormigón. Ivan Marchenko, un guardia ucraniano conocido por los prisioneros como Iván el Terrible, operaba el motor diésel que producía el gas letal. Los sobrevivientes lo describieron como un hombre que claramente disfrutaba sádicamente de su trabajo, a veces prolongando deliberadamente el proceso de exterminio, haciendo funcionar el motor de forma errática para maximizar el sufrimiento de sus víctimas. El número de personas asesinadas variaba según la cantidad de trenes que llegaban cada día. Durante los periodos de funcionamiento normal, Jankiel Wernick estimó que entre 10.000 y 12.000 personas eran gaseadas cada día. Pero durante periodos de intensa actividad, como durante la liquidación final del gueto de Varsovia, esta macabra cifra podía alcanzar las 30.000 personas asesinadas en tan solo 24 horas. Chill Rachman, quien sobrevivió trabajando como Sonderkommando y se vio obligado a entrar en las cámaras después de cada sesión, describió lo que vio. El suelo estaba completamente cubierto de cadáveres apilados. Algunos aún estaban vivos, respirando débilmente, pero la mayoría ya estaban muertos. Todos tenían el rostro azulado por la intoxicación por gas. Tras cada exterminio, otro grupo de Sonderkommandos era obligado a entrar en las cámaras para la tarea más espantosa de todas: retirar los cuerpos aún calientes. Estos hombres, obligados a trabajar completamente desnudos para evitar que escondieran objetos de valor, tenían que arrastrar cientos de cadáveres y examinarlos meticulosamente en busca de cualquier objeto de valor oculto en su interior. La extracción sistemática de riquezas de los muertos representaba otra capa de explotación nazi. Se extraían dientes de oro con alicates. Se cortaba el cabello de las mujeres para enviarlo a la industria textil alemana. Se recolectaban joyas ocultas en cavidades corporales. Incluso muertas, las víctimas seguían sirviendo a los intereses económicos del Reich nazi. Se calculó que todo el proceso, desde la llegada a la estación falsa hasta la muerte en las cámaras de gas, duraría un máximo de 2 horas. Esta aterradora eficiencia industrial permitió a Treblinka procesar y asesinar a miles de seres humanos diariamente con un equipo relativamente pequeño de colaboradores alemanes y ucranianos. ¿Cómo lograron los seres humanos transformar el acto de matar en una rutina industrial tan eficiente e inhumana? Entre todas las posiciones imaginables en Treblinka II, ninguna era más terrible que la de los Sonderkommandos. Prisioneros judíos mantenidos con vida específicamente para facilitar y acelerar el exterminio de sus compatriotas. Estos hombres vivían en una zona intermedia entre la vida y la muerte, donde su supervivencia diaria dependía enteramente de su disposición y capacidad para participar en el procesamiento sistemático de cadáveres humanos. La selección de los Sonderkommandos se llevó a cabo durante la selección inicial en el andén de la estación simulada. Oficiales alemanes de las SS circulaban entre los recién llegados, identificando rápidamente a los hombres que parecían físicamente fuertes y saludables,
especialmente a aquellos que demostraban habilidades profesionales útiles para el funcionamiento del campo. Carpinteros experimentados, barberos cualificados, zapateros, sastres, cocineros o cualquier profesión que pudiera ser utilizada. Estos hombres seleccionados fueron separados inmediatamente del grupo principal antes de que comenzara la marcha a través de Schlauch. Los guardias les informaron que recibirían trabajos especiales importantes en el campo, pero la verdadera naturaleza de estas tareas solo se reveló horas después, cuando ya era demasiado tarde para arrepentirse o resistirse. Chill Rachman fue uno de los pocos Sonderkommandos que logró sobrevivir tanto al período del campo como a los años posteriores de la guerra. En su libro Treblinka, Memorias de un superviviente, describió con doloroso detalle su primer día de trabajo. Cuando abrieron las cámaras después de la primera sesión, vi escenas de horror que mi mente no podía procesar. Cientos de cuerpos humanos retorcidos en posturas imposibles, apilados unos sobre otros en su agonía final. El trabajo de los Sonderkommandos iba mucho más allá de la simple retirada de cadáveres de las cámaras. Se veían obligados a ejecutar una macabra cadena de producción que incluía múltiples pasos. Cortar metódicamente el cabello de todas las mujeres muertas para su envío a la industria textil alemana, extraer sistemáticamente los dientes de oro con alicates y pequeños martillos, registrar todos los cuerpos en busca de objetos de valor ocultos en las cavidades y, finalmente, transportar los cadáveres a las zonas de disposición final. Samuel Willenberg, otro raro superviviente que participó en el levantamiento de agosto de 1943, describió la tortura psicológica específica que implicaba este trabajo. Se nos exigía mantener una eficiencia y una rapidez absolutas al procesar los cadáveres de personas que a menudo reconocíamos, vecinos de nuestros pueblos, compañeros de viaje de nuestros propios trenes, a veces incluso familiares cercanos o amigos de la infancia. Las condiciones de vida de los Sonderkommandos eran apenas ligeramente mejores que las de las víctimas destinadas al exterminio inmediato. Se alojaban en barracones sencillos dentro de la propia zona de operaciones del campo, donde podían ser vigilados constantemente por guardias alemanes y ucranianos. Su alimentación diaria consistía principalmente en artículos extraídos del equipaje de los asesinados, una cruel ironía que los obligaba a sobrevivir con las pertenencias de los muertos. La alta rotación deliberada de los Sonderkommandos era parte integral del sistema. Los oficiales de las SS seleccionaban regularmente grupos enteros de estos trabajadores para su ejecución sumaria, cumpliendo así dos objetivos estratégicos: evitar la acumulación excesiva de información detallada sobre operaciones secretas y mantener una presión psicológica constante sobre los trabajadores supervivientes. Continuamente se seleccionaban nuevos prisioneros para reemplazar a los ejecutados. Jan Kiel Wiernik, un carpintero experimentado que llegó a ser uno de los líderes de la eventual revuelta, utilizó sus habilidades profesionales especializadas para volverse prácticamente indispensable en las operaciones diarias del campo. Asignado a diversos trabajos de mantenimiento y pequeñas obras de construcción, logró obtener mucha mayor libertad de movimiento que la mayoría de los Sonderkommandos, lo que le permitió observar y planificar mentalmente todo el alcance de las operaciones de exterminio. A pesar de las limitaciones extremas y la vigilancia constante, los Sonderkommandos lograron desarrollar y mantener redes informales de dignidad humana y apoyo mutuo. Willenberg describió cómo los trabajadores más experimentados guiaban y protegían discretamente a los recién llegados, enseñándoles estrategias básicas de supervivencia y ayudándolos a procesar psicológicamente el terrible trauma de su trabajo diario. Algunos Sonderkommandos arriesgaron sus vidas para intentar documentar y preservar la evidencia de los horrores que se veían obligados a presenciar a diario. Reconociendo su papel único como posibles testigos de crímenes que los perpetradores nazis pretendían ocultar por completo a la historia, escribieron relatos en pequeños trozos de papel y los ocultaron cuidadosamente, con la esperanza de que las generaciones futuras pudieran algún día descubrir y aprender
sobre los sucesos de Treblinka. ¿Cómo podemos juzgar moralmente las decisiones imposibles que los Sonderkommandos se vieron obligados a tomar para sobrevivir? Los escasos supervivientes de Treblinka II emergieron de la guerra con testimonios de un horror tan sistemático e inimaginable que a la mayoría de la gente inicialmente le costó creer sus relatos. Estos hombres, prácticamente todos los supervivientes eran varones, habían presenciado la maquinaria de exterminio en pleno funcionamiento y lograron vivir para describir cada horroroso detalle con una precisión que desafiaba la credulidad humana normal. Jan Kielwiernik, el carpintero polaco cuyas habilidades profesionales lo hicieron temporalmente indispensable para las operaciones del campo, logró publicar sus memorias Un año en Treblinka en 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial seguía devastando Europa. Su relato proporcionó la primera descripción detallada y técnicamente precisa de las operaciones diarias del campo. Los suelos de las celdas siempre estaban completamente cubiertos de cuerpos apilados. Algunos aún mostraban leves signos de vida, pero la gran mayoría ya estaban definitivamente muertos. Todos tenían el característico color azulado de la intoxicación por monóxido de carbono. Samuel Willenberg, quien participó activamente en el heroico levantamiento de agosto de 1943 y fue uno de los pocos que logró escapar con éxito, dedicó prácticamente toda su vida de posguerra a documentar meticulosamente sus traumáticas experiencias. En su libro Revuelta en Treblinka, registró fotográficamente con precisión el momento exacto de su llegada. Los oficiales de las SS gritaban órdenes en alemán y polaco: «Salgan todos inmediatamente, dejen su equipaje en el andén, lo recibirán después de las duchas obligatorias». Las memorias de Chill Reichmann, tituladas El último judío de Treblinka, ofrecen quizás el relato personal más emotivo y desgarrador de todo el proceso de llegada y posterior exterminio. Sobre su propia experiencia inicial en el tren, escribió: «El andén de la estación ya estaba completamente abarrotado de miles de personas cargando con sus maletas y bultos, mujeres con niños pequeños en brazos y absolutamente todos gritando desesperadamente: «¡Agua! ¡Por favor! ¡Agua!». Richard Glasar, un joven judío checo que logró sobrevivir tanto a su estancia en el campo como a los peligrosísimos años de huida y ocultación que le siguieron, escribió extensamente sobre las profundas dimensiones psicológicas de la experiencia de la llegada. En su libro Trampa con Valla Verde, hizo una observación inquietante. Habíamos dejado de ser seres humanos en el sentido normal y convencional de la palabra. Nos habíamos convertido en algo completamente diferente, testigos vivientes, obligados de nuestra propia pesadilla colectiva. Glasar también describió con una claridad meridiana el momento psicológico exacto de la comprensión de la realidad. Cuando finalmente comprendimos la verdad sobre dónde estábamos realmente y qué estaba sucediendo, ya era demasiado tarde para cualquier tipo de reacción o resistencia. El elaborado teatro de la llegada nos había engañado total y completamente. Dedicó capítulos enteros de sus memorias a explorar las estrategias mentales específicas que permitieron a algunas personas mantener fragmentos de cordura mientras se veían obligadas a participar en la maquinaria industrial del asesinato en masa. Todos estos supervivientes, escribiendo de forma independiente y en diferentes momentos, enfatizaron constantemente cómo cada aspecto de la llegada fue orquestado cuidadosa y científicamente para mantener a la gente tranquila y dispuesta a cooperar. Wiernik observó con precisión técnica: si la gente hubiera sabido la verdad sobre su destino mientras aún estaba en el andén de la estación, habría sido absolutamente imposible controlarla u organizarla. El engaño total y convincente fue el elemento más esencial para la eficacia total de la operación. Entonces, los testimonios de estos hombres convergieron notablemente en detalles específicos y técnicos. El olor dulzón y nauseabundo que flotaba constantemente en el aire, las flores cuidadosamente cultivadas que decoraban la plataforma falsa, el reloj que se detenía permanentemente a la misma hora,
Las instrucciones detalladas sobre cómo manejar el equipaje personal y la rápida y aparentemente eficiente separación de las familias. Estas sorprendentes coherencias entre relatos independientes validaron por completo la veracidad de historias que inicialmente el público consideró increíbles. Billenberg registró específicamente las primeras sospechas que comenzaron a desarrollar algunas personas más observadoras. Algunos pasajeros más atentos comenzaron a sospechar al darse cuenta de que ningún tren salía nunca de la estación, solo llegaba constantemente. Pero los guardias alemanes y ucranianos siempre tenían explicaciones convincentes y aparentemente lógicas para cualquier pregunta. La maquinaria psicológica de mentiras y engaños funcionó a la perfección hasta, literalmente, el último momento antes de la muerte. Estos pocos hombres valientes se convirtieron en la memoria viva y el testimonio perdurable de casi 1 millón de personas que no sobrevivieron para contar sus propias historias. Sus detallados relatos preservaron la verdad histórica frente a todos los esfuerzos sistemáticos de los nazis por borrar por completo Treblinka de la historia mundial. ¿Qué responsabilidad tenemos hoy en día para preservar y difundir estos testimonios para las generaciones futuras? La ingeniería psicológica de la llegada a Treblinka II no fue un simple detalle operativo menor dentro del sistema nazi. Fue literalmente el núcleo que permitió el genocidio más eficiente y exitoso de la historia de la humanidad. Sin el elaborado teatro de la falsa estación de tren, sin el corredor de la muerte llamado Schlauch, y sin la convincente farsa de los vestuarios y las duchas, toda la maquinaria industrial de exterminio simplemente no habría funcionado con una eficacia tan letal. La llegada a Treblinka transformó sistemáticamente a las víctimas en cómplices involuntarios de su propia destrucción, obligándolas a caminar voluntaria y organizadamente hacia la muerte. Este fue quizás el aspecto más diabólico de todo el sistema. La perversión total de la confianza, la esperanza y la cooperación humanas fundamentales para servir a los propósitos del exterminio masivo. En tan solo 13 terribles meses, entre julio de 1942 y agosto de 1943, entre 780.000 y 925.000 personas llegaron a Treblinka II en trenes de la Deutsche Reichsbahn. La inmensa mayoría de estas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, familias enteras, murieron a las 2 horas de desembarcar de los vagones de ganado. Esta aterradora eficiencia solo fue posible gracias a la meticulosa y científica planificación de cada etapa de la llegada. El heroico levantamiento del 2 de agosto de 1943 marcó el fin definitivo de esta máquina de muerte industrial. De los 840 prisioneros que había en el campo ese día, solo unos 200 lograron atravesar las vallas y escapar durante la desesperada revuelta. De estos fugitivos, no más de 70 lograron sobrevivir hasta el final de la guerra. Pero estos pocos hombres extraordinarios llevaron consigo testimonios que preservaron la verdad histórica contra todos los intentos nazis de ocultarla para siempre. Tras el levantamiento, los alemanes aceleraron drásticamente el desmantelamiento sistemático y total del campo. Para noviembre de 1943, todas las estructuras habían sido demolidas hasta sus cimientos. Se construyó una granja completamente falsa en el mismo lugar donde habían estado las cámaras de gas, se plantaron cultivos normales en toda la zona y se instaló a un colaboracionista ucraniano como aparente propietario legítimo. El objetivo final era borrar Treblinka por completo de la historia y la memoria de la humanidad. Y casi lograron ese terrible objetivo. Durante décadas tras el fin de la guerra, Treblinka siguió siendo mucho menos conocido y estudiado que Auschwitz-Birkenau. No había ruinas impresionantes para los visitantes, ni barracones de prisioneros conservados, ni torres de vigilancia aún en pie. Solo campos aparentemente vacíos e inocentes, donde casi 1 millón de seres humanos sufrieron la muerte más cruel. La reconstrucción académica de la verdadera historia de Treblinka se ha basado casi por completo en los valientes testimonios de los pocos supervivientes. Investigadores dedicados como Yitzhak Arad trabajaron durante décadas para cartografiar las operaciones del campo, validando cada detalle
mediante una cuidadosa comparación entre diferentes relatos, documentos alemanes fragmentarios y las limitadas investigaciones arqueológicas posibles en el lugar. La monumental película de Claude Lanzmann, Shoah, estrenada en 1985, revolucionó por completo la comprensión pública de Treblinka. Sus extensas y detalladas entrevistas con supervivientes, filmadas en los mismos lugares donde ocurrieron los sucesos, crearon una poderosa síntesis de testimonio personal y paisaje físico que plasmó la historia completa en una perspectiva vívida e inolvidable para el público mundial. Una comprensión profunda de la ingeniería detrás de la llegada a Treblinka es absolutamente crucial para comprender cómo funcionan los genocidios en la práctica. El Holocausto no fue simplemente una explosión caótica de brutalidad desorganizada, sino más bien ingeniería social, científica y metódica, aplicada específicamente al objetivo del exterminio sistemático. La estación falsa preparada con flores, el reloj perpetuamente parado, las señales que indicaban ciudades inexistentes, cada detalle microscópico contribuyó a mantener la cooperación total de las víctimas hasta, literalmente, el último instante de sus vidas. Esta lección histórica fundamental resuena mucho más allá del contexto específico del Holocausto. Los genocidas modernos en Ruanda, Bosnia, Myanmar y otros lugares aún emplean variantes del mismo engaño sistemático para controlar a sus víctimas. La llegada a Treblinka nos muestra con precisión cómo burocracias aparentemente normales y respetables pueden transformarse en eficaces instrumentos de exterminio masivo. El recuerdo cuidadoso de estos eventos no solo sirve para honrar debidamente la memoria de los muertos, sino también como una advertencia práctica y urgente para los vivos. Cuando comprendemos con exactitud cómo funcionaba todo el mecanismo, desde los horarios de los trenes hasta el arreglo floral en el andén, desde el diseño del Schlauch hasta la farsa de los probadores, podemos reconocer las señales de alerta cuando sistemas similares comiencen a surgir en nuestra época. Las voces de los supervivientes de Treblinka nos recuerdan que el acto de dar testimonio es fundamentalmente un acto de resistencia contra el olvido y la negación. Cuando Franz Stangl y sus subordinados desmantelaron cuidadosamente el campo en 1943, creyeron haber borrado para siempre todo rastro de sus crímenes, pero no contaron con el poder indomable de la memoria humana ni con la determinación de decir la verdad. Jankiel Wiernik construyó con sus propias manos las vallas que ocultaban las cámaras de gas. Samuel Willenberg se vio obligado a clasificar y organizar la ropa de los muertos. Chill Reichmann tuvo que sacar cientos de cuerpos aún calientes de las cámaras. Richard Glazar vivió a diario la pesadilla de la farsa total, pero todos estos hombres extraordinarios hicieron algo que los nazis jamás imaginaron. Sobrevivieron contra todo pronóstico y dedicaron el resto de sus vidas a decir la verdad al mundo. Sus palabras, tanto escritas como habladas, son monumentos más perdurables y poderosos que cualquier estructura de piedra o bronce. Son la prueba definitiva de que el intento nazi de borrar Treblinka de la historia fracasó por completo. La memoria humana triunfó sobre el olvido deliberado. La verdad documentada triunfó sobre las mentiras organizadas. La dignidad humana triunfó sobre la deshumanización sistemática. Y mientras sigamos recordando, estudiando y enseñando esta historia, mientras sigamos honrando la memoria del casi 1.000.000 de personas que llegaron en tren a Treblinka pero nunca pudieron irse, no habrán muerto en vano. Su memoria perdura, y su historia sigue siendo una advertencia para toda la humanidad. ¿Cómo podemos garantizar que las lecciones de Treblinka se preserven y se transmitan a las generaciones futuras en un mundo que intenta olvidar? La historia que acaban de conocer, la llegada de los trenes a Treblinka, representa solo un capítulo de una tragedia mucho mayor que se extendió como una plaga por la Europa ocupada por los nazis. Cada campo de concentración y exterminio tenía sus propias características específicas, sus propios métodos de horror, sus propias víctimas olvidadas por la historia oficial. Cuando Samuel Willenberg, Jankiel Wiernik,
Chill Reichman y Richard Glassar lograron escapar de Treblinka durante el levantamiento de agosto de 1943. Cargaron no solo con sus propios recuerdos traumáticos, sino también con la terrible responsabilidad de hablar en nombre de casi 1 millón de personas que nunca pudieron contar sus historias. Estos sobrevivientes dedicaron el resto de sus vidas a una misión sagrada: asegurar que el mundo supiera exactamente lo que había sucedido en esos campos de exterminio. Pero Treblinka no estaba solo en esta geografía del horror. Dispersos por la Europa controlada por los nazis, decenas de otros campos operaban simultáneamente, cada uno con su propio sistema de deshumanización y exterminio. Algunos se especializaban en trabajos forzados hasta la muerte, otros en experimentos médicos sádicos y otros en formas específicas de tortura psicológica. Todos formaban parte de una maquinaria mayor, la solución final nazi. Entre estos campos había uno que destacaba por su particular brutalidad y sus métodos específicos para quebrantar el espíritu humano antes de destruir el cuerpo. Un lugar donde la muerte no llegaba tan rápido como en Treblinka, sino que era precedida por meses o años de degradación sistemática. Un campo que funcionó durante casi 7 años, de 1938 a 1945, perfeccionando métodos de deshumanización que luego serían copiados en otros lugares. Hablamos de Mauthausen, ubicado en la Austria anexionada por los nazis. Mientras que Treblinka fue diseñado para una muerte rápida, Mauthausen fue creado para algo aún más siniestro: destruir el alma humana antes de eliminar el cuerpo. Fue un campo donde se cultivaba sistemáticamente la esperanza y luego se la aplastaba, donde la dignidad se erosionaba gota a gota, donde la muerte llegaba como un alivio tras meses de tortura calculada. La diferencia fundamental entre Treblinka y Mauthausen revela aspectos inquietantes de la mentalidad nazi. En Treblinka, los alemanes buscaban la máxima eficiencia: matar al mayor número posible de personas en el menor tiempo posible. En Mauthausen buscaban algo diferente: estudiar hasta qué punto podían superar los límites de la resistencia humana. Querían ver exactamente qué sucede cuando se somete a seres humanos a condiciones que superan lo soportable. El resultado fue un laboratorio de crueldad, donde los nazis probaron diferentes métodos para quebrantar física y psicológicamente a las personas. Algunos prisioneros fueron obligados a cargar bloques de granito que pesaban más de lo que podían soportar. Otros fueron sometidos a experimentos médicos que duraron semanas o meses. A muchos simplemente los dejaron morir lentamente de hambre, enfermedades y agotamiento. Pero Mauthausen también reveló algo sorprendente sobre la capacidad humana de resistencia. Incluso en las condiciones más extremas imaginables, los prisioneros desarrollaron redes de solidaridad, sistemas de apoyo mutuo y formas creativas de mantener viva la dignidad humana. Compartían comida cuando casi no tenían nada. Atendían a los enfermos sabiendo que podía costarles la vida. Mantenían tradiciones culturales y religiosas, incluso cuando esto implicaba un castigo severo. La historia de Mauthausen es también la historia de cómo las diferentes nacionalidades reaccionaron de forma distinta a la opresión extrema. Los presos políticos alemanes, los primeros en llegar, desarrollaron una jerarquía interna que intentaba proteger a sus propios miembros. Los republicanos españoles, veteranos de la guerra civil, aportaron su experiencia en la resistencia organizada. Los prisioneros soviéticos, acostumbrados a sistemas autoritarios, a veces se adaptaron de forma sorprendente. Cada grupo nacional aportó su propia cultura de supervivencia. Lo que hace que Mauthausen sea particularmente relevante para comprender el sistema nazi en su conjunto es que funcionó como una especie de escuela para guardias y oficiales de las SS. Muchos de los hombres que posteriormente dirigirían otros campos pasaron por Mauthausen, aprendiendo y perfeccionando técnicas de deshumanización que posteriormente aplicarían en otros lugares. Era como una universidad del mal, donde la crueldad era una materia académica. Los métodos desarrollados en Mauthausen,
Trabajo esclavo sistemático, jerarquía de prisioneros, experimentos médicos, ejecuciones públicas como espectáculo, se exportaron posteriormente a toda la red de campos nazis. Lo que comenzó como una cruel improvisación en un solo lugar, se transformó en protocolos estandarizados aplicados en docenas de otros campos. Aún más inquietante es descubrir cómo Mauthausen operaba abiertamente ante la población austríaca local. No era un secreto oculto en el bosque como Treblinka, estaba cerca de pueblos, visible desde las carreteras principales, y empleaba a trabajadores civiles. La población local sabía perfectamente lo que ocurría allí, pero la gran mayoría optó por fingir que no veía nada. Esta complicidad civil revela aspectos del Holocausto que a menudo se ignoran en las narrativas históricas convencionales. El exterminio nazi no fue obra de un pequeño grupo de fanáticos aislados. Fue posible gracias a la colaboración, activa o pasiva, de millones de personas comunes que optaron por no ver, no cuestionar, no resistir. La historia de Mauthausen también nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre cómo sociedades enteras pueden volverse cómplices de crímenes contra la humanidad. Muestra cómo la gradual normalización de la crueldad permite que lo impensable se vuelva rutina. Revela cómo la deshumanización de grupos específicos puede ser aceptada por comunidades que se consideran civilizadas y morales. Al hacer clic en el video que aparece en su pantalla, el campo nazi más brutal del que jamás haya oído hablar, Mauthausen, parte 2, no está viendo simplemente otro documental histórico. Continúa un viaje esencial para comprender cómo el mal absoluto puede surgir en sociedades aparentemente normales. Honra la memoria de cientos de miles de personas que sufrieron y murieron en Mauthausen, muchas de las cuales nunca han sido narradas adecuadamente. Este video sobre Mauthausen revelará aspectos del sistema nazi diferentes a los que vimos en Treblinka, pero igualmente importantes para comprender cómo funcionan los genocidios en la práctica. Descubrirás cómo la brutalidad puede sistematizarse, cómo la crueldad puede burocratizarse, cómo la maldad puede convertirse en una profesión normal con horarios y procedimientos estandarizados. Y lo más importante, conocerás historias de extraordinaria resiliencia. Personas que mantuvieron su humanidad incluso cuando todo a su alrededor estaba diseñado para destruirla. Verás ejemplos concretos de cómo la solidaridad humana puede sobrevivir incluso en las circunstancias más extremas. Comprenderás cómo la memoria y el testimonio se han convertido en formas de resistencia contra el olvido deliberado. La memoria de las víctimas del Holocausto depende de nosotros para mantenerse viva. Cada vez que vemos, compartimos y debatimos estos documentales, asumimos una responsabilidad histórica fundamental. Garantizamos que las voces de los sobrevivientes sigan resonando, que las lecciones del pasado no se olviden y que las generaciones futuras puedan reconocer y resistir cuando comiencen a surgir sistemas similares. Haz clic en el video sobre Mauthausen. Continúa este viaje esencial a través de la memoria histórica. Honra a los muertos conociendo sus historias. Protege a los vivos, aprendiendo a identificar y combatir la deshumanización antes de que sea irreversible. La historia de Mauthausen es cruel, pero es una crueldad que debemos conocer para que no vuelva a ocurrir.